Sí, señor presidente, para justificar muy brevemente nuestro dictamen de minoría, dejar asentado un planteo que tiene raigambre en lo político y en lo institucional, pero fundamentalmente en lo político. Hoy, durante toda la jornada de esta tarde, creo que todos hemos coincidido en la necesidad de articular lo político y subordinar las miradas técnicas o las experiencias de gestión a la voluntad política, digamos. Y yo en esto me quiero parar porque creo que es central para lo que nosotros hemos hecho. Creo que el dictamen que nosotros hemos presentado, que resume la voluntad del Poder Ejecutivo, es un dictamen que esencialmente conjuga voluntad política con necesidad. La necesidad expresada en un proyecto que tuvo media sanción en el Senado y la voluntad política que tuvo el Poder Ejecutivo para que esa media sanción, que resumía ya una mirada del Gobierno sobre la realidad de la coyuntura económica provincial y nacional, se pueda modificar en función de lo que había solicitado un sector de la oposición en esta Cámara y lo que habían solicitado actores políticos de primer nivel como intendentes y presidentes comunales. Y rescato la voluntad política porque fue la voluntad política la que nos permitió llegar a esta instancia cuando hace meses el Poder Ejecutivo viene manifestando en denodadas ocasiones, bajo distintas circunstancias e inclusive haciendo esfuerzos no menores, modificar el título o la denominación de una ley en función de destrabar situaciones político-partidarias y darle al gobierno herramientas económicas y financieras para atender situaciones de emergencia sanitarias, alimentarias, en materia de seguridad, que hoy encima se han visto agravadas claramente por la pandemia que la Argentina y la provincia están viviendo a partir del coronavirus. Y quiero destacar la voluntad política del Poder Ejecutivo porque en cabeza de su ministro de Economía y a pedido de algunos legisladores de esta Cámara, el Poder Ejecutivo recepcionó distintos planteos sobre el articulado que había salido con media sanción del Senado para tratar de incorporar algunas cosas que posiblemente esa media sanción no traía aparejada. Entre esas cosas que yo creo que el Ejecutivo logró resolver en pos de destrabar esta situación inédita en la provincia, inédita en la historia política e institucional de la provincia, porque la verdad no es inédito que la Cámara de Diputados tenga una mayoría circunstancialmente de un partido político distinto al del gobierno. Lo que es inédito es que la Cámara de Diputados esté funcionando sistemáticamente como tabique político para que el Ejecutivo no pueda gobernar. Y lo digo porque siendo parte de esta Cámara de Diputados fuimos mayoría y oposición y le dimos a un gobierno de otro signo político todas las herramientas para que pueda funcionar, incluida la ley de emergencia en materia de seguridad que se prorrogó durante 5 años. Y entonces en ese contexto de amplitud y de reflexión política el Ejecutivo incorporó muchísimas cosas para que esta Cámara de Diputados hiciera suya una ley que no traía las mismas cosas que traía la sanción del Senado, pero que incorporaba cosas interesantes que inclusive algunos planteábamos en acuerdo franco para discutirla con el propio Poder Ejecutivo. La incorporación y el tratamiento especial para la situación financiera de Rosario y Santa Fe, y me parece que el intendente de Rosario ha charlado con todos y cada uno de nosotros, buscando una respuesta inmediata a una situación angustiante, a una situación difícil, un municipio que recibe hoy sus cuentas públicas en una situación de muchísimo riesgo y que el propio intendente de la ciudad, en su mensaje de apertura de sesiones del Consejo, se ha encargado de describir. La facultad para que los municipios y las comunas utilicen el fondo destinado a las obras menores y cubrir gastos corrientes durante el año 2018, durante el año 2019 y este 2020, haciendo una cosa que la legislatura, o por lo menos la Cámara de Diputados, porque no ha sucedido siempre en el Senado, hace corriente y comúnmente, pero que preferimos tratar en esta ley de necesidad pública. La ampliación de asistencia financiera otorgada a municipios y comunas que se encuentren realmente en situación de emergencia, e inclusive de la redacción original, el Ejecutivo accedió a modificar las operaciones de crédito para la recomposición del Fondo Unificado de Cuentas Oficiales, reduciendo ostensiblemente la cantidad, llevando esas operaciones de 16.000 millones de pesos a 10.000, e inclusive tomando créditos
ya no distinguiendo rubros, sino por 8.700 millones de pesos en función de deudas que había con proveedores y en función de una deuda que tenía la empresa provincial de energía. Pues bien, diputados de la oposición, mayoría circunstancial en esta Cámara, le han pedido al Ejecutivo que retire esos 2.700 millones de pesos que tenía que ver con cubrir una deuda de la empresa provincial de energía. A razón de darle tratamiento a esta ley y a razón de entender que puede incomodar que se especifiquen algunas cosas, preferimos incorporar directamente 8.700 millones de pesos para la cancelación de deuda flotante de proveedores e inclusive tomando en cuenta lo que estaba debiendo la empresa provincial de energía. Es decir que si hay algo que no ha faltado en el Poder Ejecutivo es voluntad política, y si hay algo que nosotros hemos tenido en este tiempo, en este bloque en minoría, es claramente la voluntad política de acercar todas las partes y de poder conversar entre todos los actores para que el gobierno tenga una herramienta que, vuelvo a repetir, está pensada estricta y coyunturalmente para todo el año 2019, no para los 4 años de gestión. Está pensada, está ideada y está planificada para aplicar a una coyuntura de emergencia, no para una coyuntura normal. Y si realmente el gobierno consideraba que antes de esta situación estaba en emergencia, imagínense ahora, con la crisis sanitaria que está por vivir el país, cuál va a ser la respuesta del gobierno si no tiene alguna herramienta que le permita hacerse cargo de una situación realmente angustiante. Pero a pesar del esfuerzo y la apertura que creo que el Poder Ejecutivo ha tenido, yo creo que hay algunos sectores de la oposición que se niegan a reconocer la situación de emergencia que vive la provincia, o la reconocen hoy, después de haberla negado durante 3 meses. Y no creo que la pandemia haya sido la única causa por la que uno tiene que reconocer una emergencia preexistente. La emergencia no califica los atributos políticos de un gobierno, no hace un gobierno bueno o un gobierno malo. Es mentira que los gobiernos que emiten o que los gobiernos que generan deudas son necesariamente o por antonomasia malos. Lo que uno no puede hacer con la realidad es negarla. Y lo que yo creo que se está tratando de hacer sistemáticamente con el envío de algunas leyes y con el tratamiento de algunos proyectos es tratar de decir que la provincia no recibió a partir del 11 de diciembre una situación que realmente recibió. Situación que, por otro lado, con los números de la Contaduría General de la provincia hemos certificado una deuda flotante de 29.000 millones de pesos y un déficit corriente de 19.000 millones de pesos. Que, por otro lado, nos han pedido los miembros del Frente Progresista Cívico y Social, y con los números firmados por el propio Contador General de la provincia se lo hemos entregado hace muy poco. Nos sorprende, nos angustia, no nos gusta la no comprensión de la realidad. Nos preocupa la no comprensión de la caída de la actividad económica. Caída de la actividad económica que ya estaba pautada para este 2020, pero que seguramente con esta crisis sanitaria a nivel mundial y a nivel nacional se va a agravar. A pesar de eso, señor presidente, el Ejecutivo hizo un esfuerzo denodado, tomó el proyecto que venía del Senado, combinamos algunas modificaciones propuestas por la bancada mayoritaria y decidimos acceder a un dictamen que se lo ofrecimos después de conversar con el propio Ministro de Economía en tiempo y forma, y que hoy a las 13 horas, prácticamente sobre el filo de esta sesión, fue devuelto con una contrapropuesta que no solamente tuvimos poco tiempo para analizar, sino que además tiene algunas cosas que son realmente llamativas. Proponer que municipios y comunas se endeuden sin autorización de los consejos municipales, claramente en contra de lo que dice la propia ley de municipio, pero sí estableciéndole condiciones gravosas para que el Poder Ejecutivo de la provincia tome créditos públicos. La verdad, estableciendo plazos de amortización de la deuda originalmente en 3 años, cuando en realidad el gobierno que se fue tomó crédito con plazo de amortización promedio de 8 años. Y la verdad, señor presidente, que nosotros sentimos que cada vez que el Poder Ejecutivo toma una iniciativa, lo único que hay a veces en algunos ámbitos es vocación de frenarla, de cambiar sistemáticamente las cosas para que nada cambie, y de tener en este recinto no una Cámara de Diputados que con aciertos y con errores, con críticas y con correcciones otorgue herramientas, sino que haga de este lugar una trinchera política para que en definitiva el gobierno no pueda llevar adelante un proceso de desarrollo de actividades que le permitan llegar a los ciudadanos de Santa Fe de otra manera. Yo creo que lo que está perdiendo hoy
no es la política, creo que está perdiendo la sociedad. Y creo que la política no está a la altura de las circunstancias, porque por lo menos nosotros entendemos el dictamen que ha presentado la mayoría de esta Cámara no refleja el sentir de los intendentes, no refleja el sentir de los municipios, no refleja el sentir de todos los bloques de la oposición, refleja un posicionamiento político de un sector de la oposición que ha preferido claramente generar un proceso de tensión con el Poder Ejecutivo antes que darles herramientas para que en una situación de tensión logre llegar y llevar a la provincia de Santa Fe a buen puerto. Nosotros estamos ingresando en el día de mañana, ya por el Senado obviamente, un proyecto que busca tomar deuda por 10.000 millones de pesos para hacernos cargo del coronavirus. ¿Por qué no se envió a la Cámara de Diputados? Primero, porque no se comprometió expresamente nadie del Poder Ejecutivo a ingresarlo por esta Cámara. Y segundo, ¿por qué vamos a ingresar por esta Cámara un proyecto de ley urgente si hace 3 meses que venimos pidiendo el tratamiento de una ley que esta Cámara viene negando sistemáticamente? ¿Por qué ahora esta Cámara va a cambiar su posición si nos ha demostrado en estos últimos 3 meses que ha sido hostil a cada uno de los planteos que el Poder Ejecutivo ha hecho? Preferimos realmente lo seguro, no en función de resguardar los intereses del gobierno, en función de resguardar las herramientas que el Poder Ejecutivo está necesitando para que la gente no se muera en la calle a partir de la pandemia del coronavirus. Mañana en la Cámara de Senadores va a haber, además de la insistencia de un dictamen que favorezca la posibilidad del gobierno con esta ley de necesidad pública, un proyecto que busca crear un fondo de asistencia especial para prevenir y luchar contra el coronavirus en el orden de los 10.000 millones de pesos. Veamos cómo hacemos nosotros la semana que viene o cuando realmente podamos tratar esta ley para que la legislatura le dé por lo menos una mínima herramienta que el gobierno está necesitando para tomar decisiones. Lamento mucho que después de tantas idas y vueltas y tantas conversaciones hayamos vuelto a foja cero. Yo no creo particularmente que hayamos avanzado algo. Yo creo que lo que hemos hecho es ratificar que la vocación de algunos bloques políticos de la legislatura está por encima de la necesidad de la gente y que el Poder Ejecutivo no cuenta una vez más con las herramientas que se había comprometido a tratar de llevar en función de la colaboración necesaria, que creo que muchas veces durante el primero o los 2 primeros años del gobierno cualquier oposición racional le termina otorgando. Muchas gracias.